Buenas tardes, queridos discípulos de Jesús. Un miércoles más que vamos a compartir la bendita palabra de nuestro Señor Jesús. Y en este miércoles nos va a convocar el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Un capítulo muy intenso, que ocurrieron muchas cosas. Y hay en especial como foco, como centro, como lo que nos va a llamar la atención a nosotros para considerar, es un solo versículo, que es el versículo 27, pero vamos a hacer un pantallazo general, diríamos, de este capítulo, porque realmente es muy apasionante, muy intenso. Se ha vivido muy intensas estas escenas en la vida de Jesús y en la vida de los discípulos y en la vida de los que fueron protagonistas directos de este hecho que vamos a considerar en esta tarde. Entonces los voy a convocar a ustedes para que tomen sus Biblias allá en casa y me acompañen. No vamos a leer el capítulo 6 completo porque 71 versículos realmente es mucho para leerlo, pero confío en el Señor de que ustedes ya lo habrán leído y vamos a ir considerando algunas situaciones de este capítulo. En este capítulo encontramos puntualmente tres situaciones en este capítulo. Tres situaciones. La primera se encuentra en el capítulo 6, versículos 1 al versículo 15. Capítulo 6, versículo 1 al 15, que relata el hecho de que Jesús con sus discípulos se van al otro lado del mar de Galilea. ¿Cómo es al otro lado del mar? Enfrente de Capernaum. Se van ahí, hay una zona montañosa. Jesús y sus discípulos quizás fueron a descansar, a desenchufarse un poquito de las actividades que los venían trayendo, ¿no? Entonces era necesario un poquito de descanso, un poquito de sentarse y pensar. Y suben a una montaña, se sientan y ocurrió algo que es llamativo. Por lo menos en este capítulo dice que se amontonó mucha gente de verdad, al pie de la montaña, allí junto al mar de Galilea, siguiendo a Jesús. Se juntó una gran multitud de personas. Se cuenta que en el versículo 10 de este capítulo dice que había como 5.000 varones, 5.000 varones sin contar mujeres y niños. No podríamos multiplicarlo por 4 porque de estos varones habría varones solteros, obviamente, otros que estaban casados, que no tenían familia, otros que estaban casados y tenían familia, pero más o menos habría entre 10.000 a 12.000, 15.000 personas que se juntaron ahí. Jesús sentado entonces en la montaña, sus discípulos alrededor. ¿Y qué hacían esta gente? Vinieron siguiendo a Jesús. Claro, era mucha la información que estaban recibiendo de este Jesús Nazareno. Recordemos que la época era muy limitada en cuanto a información. Era más que nada el boca a boca, ¿no? Que la gente se iba comentando de uno a otro las cosas que iban sucediendo en la ciudad o en distintas ciudades, y después el caminar y el viajar también era complicado, ya que no había muchos medios de transporte. Mayormente se hacía todo a pie, ¿no? Así que todo este hecho llama la atención. Tanta cantidad de gente que van en busca de este Jesús Nazareno, que se venía comentando ya muchas cosas de él, que era una persona milagrera, que tenía palabras distintas a lo que ellos estaban recibiendo de los ancianos del pueblo, de los sacerdotes, de los fariseos. Entonces había muchas cosas que convocó a esta gente ahí, al pie de la montaña, a escuchar a Jesús. ¿Y qué es lo que ocurre? Básicamente que va llegando la noche. No sabemos qué es lo que pasó desde que llegó la gente hasta esto que relata el evangelista.
Va llegando la noche y Jesús le dice a su discípulo, bueno, denle ustedes de comer a esta gente porque está haciendo de noche y no los podemos largar en ayuna. Vayan denle de comer. Entonces, claro, el razonamiento de ellos objetó esta decisión de Jesús de que ellos le den de comer, y aparece de entre la multitud un chico, un niño, que tenía 5 panes de cebada, y puntualmente el evangelista acá me llama la atención que dice 5 panes de cebada. Había 2 tipos de panes en el tiempo en que esto fue escrito. Uno era el pan de trigo, propiamente dicho, y otro era el pan de cebada. El pan de trigo era costoso y era alcanzable para la gente más pudiente. Pero la gente más pobre del pueblo hacían panes de cebada. La cebada era mucho más barata, entonces podían, los que no tenían campo, podían adquirir la cebada para fabricar ese pan. Y el pan era la comida principal casi del pueblo. Hoy diríamos nosotros, pero ¿cómo se van a mantener a pan? Sí, realmente se mantenían a pan. Y después le agregaban otros tipos de alimentos. La pobreza era mucha. El stand de vida de la gente, de los pueblos, era mucha. Había pueblos que podían más y otros pueblos que podían menos. Pero básicamente el pan era el alimento principal de la época. Y tenía 2 pececillos, dice acá el evangelista. Probablemente porque también era una costumbre de la zona, los peces se lo disecaban al sol, entonces eran alimentos que no se podrían, se lo disecaban con sal al sol, y entonces sí, lo podían llevar y los comían durante el día, los tenían en sus morrales, y cuando necesitaban la comida tenían el pan, tenían los peces o carne disecada también, y un poco de agua y ya estaba solucionado el problema del alimento. Había este chico que tenía entonces 5 panes y 2 pececillos, y ocurre el gran milagro de Jesús que alimenta a toda esta cantidad de gente con 5 panes y 2 peces nada más. Y no es solamente que los alimentó, comieron hasta saciarse y hizo juntar a los discípulos la cesta, con una cesta, lo que había sobrado para no desperdiciar nada, y sobraron 12 cestas, una por cada discípulo, 12 cestas llenas de sobra de este alimento, de los panes y de los peces. Así que, bueno, este es el primer evento. El segundo evento que presenta el capítulo está desde el versículo 16 al 21, que dice: al caer la noche, Jesús manda a sus discípulos al otro lado del mar, hacia Capernaum. Y él se queda solo ahí en el monte, en la montaña, y uno de los evangelistas dice que se quedó orando. Y uno de los evangelistas que relata este episodio también, de cuando Jesús... ¿Qué es lo que pasa antes de esto? Los discípulos van remando, no había botes a motor, entonces era todo a remo, van remando hacia Capernaum, y más o menos cuando estaban a unos 4 kilómetros de la costa, entre 4 a 6 kilómetros de la costa más o menos de distancia, se desata un gran viento sobre el mar, un viento que le era en contra, lo tenían de espalda, ellos iban remando, lo tenían de espalda, se le perjudicaba mucho el avance para poder llegar hacia el otro lado. A todo esto el viento hace que el mar se encrespe, que el mar se agite, que el mar se rompa, entonces comienzan olas grandes y bueno, y toda esta situación, Jesús, dice un evangelista, que lo estaba mirando desde la montaña. Jesús no, a pesar de que se quedó orando, no quedó al margen del problema que estaban pasando sus discípulos. No quedó al margen. Navegar de noche siempre ha sido más escalofriante para todos los medios de navegación nocturna. Siempre ha sido más escalofriante, ¿no?
la noche siempre da temor, por eso que hay una canción que dice, quédate aquí, la noche da temor, quédate aquí. Y bueno, ellos estaban de noche remando con el viento en contra, las olas, y solamente una vela, un farol ahí en la noche para alumbrar un poco, o sea que estaba todo armado como para hacer más electrizante lo que iba a pasar a continuación. Jesús los ve desde la montaña, que ellos estaban remando con gran fatiga, dice un evangelista, desciende de la montaña y decide ir a ellos. Pero ¿cómo decide ir a ellos? Era el único bote que había en la costa. Jesús decide ir a ellos caminando sobre el mar. Ocurre una situación de que ellos se asustan. Jesús le dice, yo soy, no teman. Y Jesús va a ellos caminando sobre el mar, demostrándoles y dejándoles una lección profunda de que Él tiene poder total y absoluto sobre toda la naturaleza, y rompiendo la ley de la gravedad y rompiendo las leyes propias de la naturaleza, porque nadie puede caminar sobre el mar. Jesús viene y desafiando las olas y desafiando el viento y desafiando todo lo que se le ponía a su paso. Jesús va y avanza y sube con ellos a la barca. Esa es la segunda situación que ocurre. Llega el día, la tercera situación, llega el día siguiente y Jesús ya se encuentra con sus discípulos en Capernaum. Desde el versículo 22 al final, al versículo 71, que ocurre todo lo que vamos a charlar hoy. Toda esa gente que había estado del otro lado vuelve a ese lugar pensando encontrarlo a Jesús, no lo encuentra. Y no solamente esta gente, sino que hay, en el versículo 10 dice que otras barcas vinieron para ver qué era. Porque imagínense en toda esa cantidad de gente, pongámosle 10.000 personas, que comieron de 5 panes y 2 peces. Era una cosa para no callarse. Imagínense el alboroto que habrá sido por las aldeas alrededor, por los pueblos donde ellos volvieron a sus casas, lo que fuera. Al otro día, no solamente esta gente, sino muchos más querrían ver esto que había pasado de ese famoso Jesús Nazareno que estaba haciendo cosas extraordinarias, ¿no? Entonces viene esta gente sumado a otras más, porque dice que se arrimaron otras barcas, no lo encuentran a Jesús y deciden ir tras él. En el versículo 25 dice, y hallándoles al otro lado del mar, en Capernaum, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿No? Y bueno, en el versículo 26, Jesús le descubre la realidad de sus intenciones. Ellos habían pensado que tenían la vida resuelta con Jesús, que tendrían un seguro de vida con Jesús, que no tendrían que preocuparse más por algo tan vital para su vida, que era el alimento, el pan diario. Al igual que hoy en día, muchas religiones y denominaciones que predican confort y prosperidad. Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Ese era el motor que los había impulsado a ellos a viajar tantos kilómetros para ver a este Jesús Nazareno. No por haber multiplicado los 5 panes y 2 peces, sino porque se habían saciado el estómago. Pero lo que Jesús quería enseñarles con esta actitud y con este hecho que pasó, y Jesús no desaprovechó la oportunidad de enseñarles una cosa mucho más profunda y valedera a sus discípulos y a esta gente misma, enseñarles que la intención de Jesús con lo que hizo era no solamente porque no tenemos que descontar el hecho de que tenemos a Jesús y Él va a ser nuestro proveedor, claro que lo va a hacer,
pero esta no es la esencia de nuestra vida. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino que la intención de Jesús era satisfacer no la necesidad física, sino la necesidad del alma, que esta necesidad se proyecta hacia la eternidad. Por eso le dice, ustedes no me buscan por los milagros, por lo que han visto, sino porque se saciaron. Y Jesús en el versículo 27 entonces toma el protagonismo ahora para desencadenar en toda o en la mayor parte de la gente una reacción negativa y en muchos de ellos una reacción totalmente positiva en cuanto a la enseñanza dura que Jesús le está queriendo transmitir a partir de este hecho. Versículo 27 dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Este es el que puso Dios. Trabajar por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es la comida? Entonces, ¿qué es la comida entonces que tenemos que trabajar? Porque todos trabajamos por la comida. Miren, básicamente trabajamos para sostenernos en cuanto a los alimentos, ¿no? Las necesidades básicas de nuestra vida. Queremos traer el pan diario a la mesa de nuestros hijos y trabajamos por eso. Y después viene el confort, viene si podemos ir avanzando un poco, si podemos tener un mejor pasar, ¿no? Las mejores comodidades. Si no se da, lo básico es la comida. Todos trabajamos por la comida. Jesús dice, trabajen no por la comida que perece. Entonces, ¿cuál es la comida? El alimento base, como dije anteriormente, del pueblo era el pan. Y Jesús dijo en el versículo 32 y versículo 33, de cierto les digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les dará el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En el versículo 35 dice, yo soy el pan de vida. Y en el versículo 48 dice, Jesús dijo, yo soy, vuelve a repetir, el pan de vida, una declaración de firmeza, yo soy. Quizás hablando de este yo soy a su origen, no su origen, sino su nombre en la eternidad. Diles que soy el que soy, le dijo Dios a Moisés. Yo soy, el gran yo soy. Yo soy, entonces, el pan de vida. Esa es la comida verdadera que descendió del cielo. La comida verdadera que descendió del cielo. ¿Y cómo es esto de trabajar por este pan? Vamos a ver algunos paralelos acerca del trabajo, cómo trabajamos, porque dice, Jesús no dijo, trabajen, pero ¿cómo es trabajar por esta comida? Por este pan del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús le dijo, la comida básica, el alimento básico para nuestra vida espiritual es el Señor Jesús. Eso es lo que le estuvo transmitiendo a esta gente, ¿no? Vamos a ver estos paralelos. Primero, para trabajar nosotros lo hacemos diariamente. Todos los días tenemos que salir a trabajar. Vamos a ver qué dice Éxodo, capítulo 16, versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Todos los días el pan del cielo. Y el pueblo, dice, saldrá y recogerá diariamente la porción. Ustedes saben que la historia marca que había algunos porfiados que no creyeron a la palabra de Dios y juntaban no solamente lo que necesitaban para el día, porque ¿qué es lo que pasaba? Al otro día, si no se levantaban a trabajar, a laburar, a juntar ese pan que caía del cielo como rocío en la mañana, si no se levantaban muy temprano, cuando salía el sol, eso se podría. Y entonces, la orden de Dios era de que debían juntar todos los días el pan
para lo que consumirían en el día. En el día no se pudría lo que ellos preparaban, ese maná, pero si quedaba para el otro día ya no servía más. Y había algunos porfiados que no creyeron a la orden de Dios y juntaban más de lo que necesitaban. Al otro día no se levantaban, total, ayer juntamos, ¿para qué vamos a levantarnos hoy? Ese día no comían pan porque tenían el pan podrido del día anterior. Todos los días, diariamente, como nosotros hoy, todos los días tenemos que levantarnos para trabajar. Todos los días, diariamente. ¿Y cuándo nos levantamos? ¿Cómo nos levantamos? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Así, de la misma manera como nos levantamos para ir a nuestro trabajo temprano, dice Dios, los que temprano me hallarán, los que temprano me buscan. Entonces, nos levantamos para trabajar diariamente, tenemos que trabajar por esta comida diariamente, tenemos que levantarnos temprano diariamente. Otro detalle, que tenemos que ponernos la ropa de la empresa que nos provee. No podemos usar cualquier tipo de indumentaria para ir a trabajar, o en el trabajo, mejor dicho. Tenemos que ponernos el mameluco, tenemos que ponernos el casco, los botines, la ropa que la empresa nos provee. Tenemos que vestirnos, y todos estamos iguales vestidos, Todos, unos más gorditos, otros más flaquitos, pero todos estamos con la misma ropa vestidos. Y hay unos versículos que dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 13, versículo 14, dice, vestidos del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 24 dice, vestido del nuevo hombre creado según Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Y en el versículo 14 dice, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí está la indumentaria, está la ropa que nos proveyó el dueño, el patrón de la empresa, que se llama Jesucristo, de este reino de los cielos. Entonces, diariamente levantarnos temprano, ponernos la ropa de la empresa, y debemos hacer otra cosa más para tener un trabajo eficiente, capacitarnos. Primera Timoteo capítulo 4, versículos 13, dice así. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Nuestro trabajo no será eficaz si no nos ocupamos en esta tarea. Debemos ocuparnos en la lectura con todo lo que significa. Que no nos sea molesta, que nos ocupemos tiempo, que ocupemos nuestro tiempo, cosas. Miren, yo cuando tengo que preparar el discipulado de cada miércoles tengo la que tengo acá, la Reina Valera, ¿no? Que es mi Biblia personal de uso diario. Después tengo dos versiones que comparo distintas versiones, la NBI y la Reina Valera contemporánea. Y después aparte tengo la Biblia de estudio teológico. Y aparte no me alcanzan a veces todas esas cosas y busco por otros lados, otros medios, otra fuente de información que tengo para llegar a una conclusión de lo que quiero, el Señor Jesús me está mostrando que tengo que enseñar en ese momento. Eso es ocuparse, es tomarnos tiempo y no solamente leerlo y decir, qué bárbaro, pero ¿y qué quiso decir acá? Ocuparte en esta cosa, ¿para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es como en el trabajo. Si nos capacitamos, tenemos la posibilidad de ir creciendo en esta empresa, salteando puestos más altos, ¿no? Con lo que significa una mejora salarial. Y bueno, pero ¿cuál es el propósito? Que el aprovechamiento de ese progreso mío en la empresa se va a ver beneficiada mi familia. Después, cuando yo venga y ponga la comida en la mesa, o le pueda comprar una bicicleta o una moto o un auto o una casa o lo que fuera, como progreso de ese aprovechamiento, de esas ganas, de esa voluntad que yo le puse en la empresa. Entonces, no me va a fastidiar levantarme todos los días para ir a trabajar. Me voy a levantar temprano porque tengo que cumplir horario, tengo compromiso, voy a ponerme la ropa de la empresa a la que pertenezco y me voy a capacitar.
para que sea eficaz ese trabajo que dijo Jesús: trabajen por la comida que a vida eterna permanece. También debemos ser fiel a un solo patrón. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Para que nuestro trabajo sea eficaz y eficiente, tenemos que servir solamente a nuestro patrón celestial, a Jesucristo. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a las vanidades de esta vida. No podemos servir a Dios y a Satanás. No podemos servir a Dios y a Mamón. No podemos servir a Dios y a otro patrón más. Solamente a Él. Él no comparte su gloria absolutamente con nada. Y también en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos conocer el producto que estamos fabricando en nuestro lugar de trabajo. Debemos conocer por qué estamos trabajando. Dice que conozcáis para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y tenemos que ponernos en campaña de esto. Conocer el producto para que nuestro trabajo sea eficaz. Por eso que el consejo y la orden de Jesús fue: trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Ahora versículo 60 dice: al oírla, muchos de sus discípulos, no está hablando de los 12, sino del resto de los discípulos de Jesús, dice: muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en el versículo 61 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, y acá sí están involucrados quizás también algunos de los 12, que sus discípulos murmuraban de esto, dijo: ¿esto los ofende? Versículo 64 dice: pero hay algunos de ustedes que no creen. Versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Repito y subrayo porque no tenemos registro de que algunos de los 12 los dejó a Jesús en ese momento. No ocurrió esto con los 12, sino de los otros discípulos de Jesús que venían siguiéndolo, viendo a Jesús hacer milagros y escuchando su palabra, y que quisieron ser discípulos de Jesús. Muchos no creyeron y entonces muchos se volvieron atrás a raíz de esa palabra. No la podían aceptar porque no podían aceptar ese mensaje, no lo entendieron en realidad. Del versículo 34, cuando Jesús les decía: este es el pan que descendió del cielo, yo soy el pan. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Seguían pensando con la cabeza en el estómago. Entonces no pudieron aceptar lo que Jesús les estaba diciendo: trabajen por la comida que a vida eterna permanece. No lo pudieron aceptar. Entonces, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó, quiere decir que tenemos que conocer las virtudes. Les cuento que nosotros estamos en un grupo, nos juntamos semana tras semana para charlar de la palabra de Dios, y nos hemos propuesto, a partir de esta semana, estudiar los 4 evangelios para descubrir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Porque si no conocemos las virtudes, ¿qué vamos a anunciarle a los demás? Si no conocemos el producto, ¿qué vamos a decirle a los demás? Mi Jesús es así. Entonces, en Ezequiel capítulo 2, versículo 8, le dice Dios a Ezequiel en una visión: oye lo que te hablo, le dice en primer lugar, en el versículo 8, oye lo que te hablo. Esto tiene un sentido muy amplio. Oye, abrí los oídos del alma, abrí los oídos del Espíritu y oí lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oye lo que te hablo. Cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos de su palabra, abramos no solamente las orejas, sino el entendimiento, el corazón, para que la palabra de Dios, como una espada de 2 filos, penetre en nuestra alma, en nuestras coyunturas, en nuestros tuétanos, que disciernen
los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Esto es lo que quiere decir, oye lo que te hablo. Y luego termina el versículo 8, dice, y come lo que yo te doy, le dijo Dios al profeta Ezequiel. Oye lo que te hablo y come lo que yo te doy. Es esto, trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Y no trabajar solamente por lo que vamos a ponerle diariamente a la familia sobre la mesa. Oye lo que te hablo y come lo que te doy. Y Pablo a Timoteo le dice en el capítulo 4, versículo 6, estas palabras. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La pregunta del millón la hace Jesús en el versículo 67 y le dice, entonces dijo Jesús a los 12, no se habían ido, ya se habían ido otros discípulos no creían en lo que Jesús estaba diciendo. Jesús le dice a los 12, ¿quieren irse acaso ustedes también? ¿Cuál sería nuestra respuesta? La de Simón Pedro fue en el versículo 68, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿Quién nos va a dar esta palabra, esta comida? Y nosotros, miren la declaración que hace Pedro, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Trabajemos por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, Jesús, nos va a dar. Oye lo que te digo y come lo que te doy. Palabra de Dios. Dios te bendiga. Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi
desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna, cántalo, es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna.